¿Qué tal? En este video solamente voy a mostrar cómo elaboramos una plantilla en Excel que nos permita calcular la tasa de capitalización mediante el método de mercado. Eh, yo no soy, hago la aclaración, yo no soy experto valuador ni nada que se le parezca. Solamente vi esa plantilla y se me antojó que podía mejorarla. Vi un video, se vio una parte de la plantilla y se me ocurrió, por si alguno de los que visitan el canal eh, les puede les puede interesar, eh, hago esa aclaración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los datos que van a aparecer aquí, pues puede ser que no sean reales, de hecho no son reales, voy a inventar los datos. Solamente el procedimiento voy a mostrar, solamente la parte teórica, vamos a llamar, la parte técnica, las operaciones que se realizan. Todo lo demás pues corre a cargo de ustedes los expertos en evaluación. Bueno, vamos a ver cómo integramos esta plantilla. Lo primero fue buscar las tablas de los factores que intervienen en ese método. Las tablas, por ejemplo, del factor de riesgo, los vacíos, los conceptos, los expertos deben de entender de qué se trata. Yo medio entendí que hay ciertos factores por riesgos que se pueden tener en el inmueble en sí. Veo que también hay factores por considerando el tiempo en que tarda en ser vendido un mueble, un bien inmueble. Tiene diferentes tiempos o factores diferentes de tiempo para si se trata de una casa habitación, si se trata, por ejemplo, de un hotel. Eso los expertos lo saben, dije. Las condiciones de los inmuebles también tienen factores por edad. Muchos factores que se consideran que ustedes, como ya dije, son los que lo pueden saber. Yo solamente consideré algunas tablas que vi que tenía la plantilla. Aquí muestro las tablas que utilizamos. Algunas consideraciones en cuanto a la conservación del inmueble, de las condiciones. Y aquí lo que les comentaba, los tiempos máximos de ventas recomendables. Bueno, aquí entonces vamos a ver un método. Existen diferentes métodos. Según leí también en el video, el método más sencillo es el método de mercado y es el que me enfoco a resolver. Si les es útil esa plantilla, voy a tratar de buscar otros videos, otros ejercicios para ver si podemos hacer la plantilla y con gusto se las comparto, dije, a los que les puede interesar. Bueno, aquí tenemos, comenzando, son diferentes etapas. Primero es la descripción del sujeto, algunas características. Luego tenemos, creo que para este método y a otros métodos también, se utiliza una homologación. En este caso es un bien, es un terreno del cual solamente se conoce su ubicación, las condiciones físicas en las que se encuentra, se conoce la edad y como queremos plantear el costo de venta, a qué precio se va a vender este inmueble, entonces se aplica un criterio o un método que se llama por comparables. Creo que también le llaman homologación, o no sé si es lo mismo o es otro método, pero se parece eso. Entonces aquí comenzamos primero con los datos generales del bien, del terreno. Es una superficie del terreno de 500 metros cuadrados. La superficie de construcción privativa o rentable que va a ser utilizable es de 450 metros cuadrados. La ubicación por tipo de sector, aquí le puse comercial, vamos a ponerle aquí. Quiero comentar que las opciones son según las tablas. Puede ser habitacional, industrial, comercial o servicios. Lo más cómodo, la plantilla que dice, que es maneja servicios.
La edad del inmueble, aquí le pusimos 30 años, podemos ponerle cualquier cantidad, voy a ponerle 35 años. El estado de conservación es bueno, la calidad de las construcciones y acabados es buena. Tiene diferentes opciones, ¿no? Aquí tenemos que puede ser nuevo, bueno, regular, malo o en desecho. Un terreno ya que no tiene casi nada aprovechable. En cuanto a calidad de construcciones y acabados, pues nuevas, buenas, mediocres, deficientes y malas. Aquí lo que hicimos fue agregarle una validación de datos. Aquí también, dado que algunos que pueden ver la plantilla como yo no son expertos en avalúos, aquí les fui agregando unas notas en donde más o menos tratamos de explicar a qué se refiere cada uno de los rubros. Por ejemplo, aquí el factor de negociación corresponde a la corrección que se realiza por la diferencia que existe entre el valor de oferta de una operación y el precio de cierre de la misma, sobre la base de una negociación a precio de contado, pago en efectivo, etc. Los vacíos es un descuento por vacíos, valga la redundancia, que se refiere a la reducción en el ingreso bruto potencial atribuida al tiempo que permanece un inmueble desocupado dentro de un periodo de análisis determinado y a pérdidas por cobranzas no recibidas en el mismo periodo de análisis. Y así, algunos conceptos me atreví a agregarles esas notas para que podamos ir entendiendo básicamente lo que vamos haciendo. Aquí, el factor de negociación, no sé si existen tablas, pero le puse un 10%. Los vacíos, que ya dijimos a qué se refiere, le consideré un 9%. Gastos de operación. Los gastos de operación son tales como el impuesto predial, mantenimiento, gastos de administración, servicios, seguros, reservas de reemplazo. Aquí me imagino que son tal vez algunas piezas que podrían ser requeridas para conservar o para reemplazar en el bien, en el predio en este caso. Y de imprevistos un 2.8%. Insisto nuevamente en que esos valores no son reales, solamente los agregué. Un experto ya puede manejar los valores que correspondan. Y aquí entonces viene lo interesante. Aquí, por ejemplo, vamos a considerar las celdas con las que vamos a trabajar nosotros. Son las que aquí marqué con una sombra anaranjada. Voy a borrar todo esto. Vamos a quitar acá. Aquí, por ejemplo, vamos a borrar todo esto. Eso lo voy a dejar para no tener problema. Entonces vamos a considerar un terreno. Vamos a ponerle ahorita la superficie. ¿Qué más vamos a tener aquí? Vamos a quitar esto. Vamos a ver cómo se presenta la plantilla en forma general. Insisto, los datos solamente los voy a ingresar en las celdas que tengo marcadas en color relleno naranja. Vamos a borrar esto. Aquí está. Entonces aquí tenemos la plantilla completamente en blanco. Solamente dejé el cuadro de factores de negociación y gastos de impuestos para simplificar un poquito el tiempo. Comenzamos con nuestro análisis. Superficie del terreno, vamos a poner aquí que sean 550 metros cuadrados. Superficie de construcción privativa, vamos a ponerle 420 metros cuadrados. Vamos a poner 480, vamos a poner 480. La ubicación por sector, ya dijimos que aquí tenemos según las tablas, habitacional, industrial, comercial y servicios. Voy a poner aquí servicios. Servicios voy a poner.
Ok. Edad, vamos a poner una edad que tenga de 30 años, 35 años. Estado de conservación, aquí seleccionamos, vamos a poner estado de conservación bueno. Calidad de las construcciones y acabados, vamos a poner aquí condiciones buenas. Ahora, vamos a ver que con esos datos ya llenamos parte de la plantilla. Aquí tenemos la plantilla y esos son los datos que ya introdujimos. Con eso aseguramos que no vamos a estar teniendo que regresarnos hasta arriba a ver los datos que vamos ingresando. Continuamos entonces. Dijimos que para esto, para este método, tenemos que buscar comparar las condiciones de nuestro terreno con otros predios semejantes, cercanos al que pretendemos vender. Se recomienda que se analicen cuando menos 4 predios, o pueden ser más, pero cuando menos 4 para que tengamos un valor característico y que tengan características semejantes con el predio que estamos proponiendo a la venta. Aquí yo consideré 5. A cada uno de esos predios con los que vamos a hacer la comparación de nuestro bien, que en este caso se llama sujeto. Sujeto es el bien que nosotros vamos a vender. Comparables son los bienes semejantes a nuestro sujeto, que van a tener cierto tipo de características que nos van a permitir tomar una idea en base a una tasa de capitalización que nos permita estimar más o menos en cuánto debemos vender ese bien. Entonces vamos a poner aquí las superficies, la superficie comparable que sea de 370 metros cuadrados. Perdón, en este caso, como voy a solamente trabajar con la parte rentable, aquí le voy a poner 370. En el comparable 2 voy a ponerle 400, vamos aquí 500. El comparable 3 vamos a ponerle 395, por ejemplo. 90, vamos a cerrarle aquí con eso. A ese vamos a ponerle 500, vamos a ponerle aquí 600. Y vamos a escribir a este con 280. Aquí está. Aquí entonces, según la ubicación de nuestro predio de servicios, vamos a ver la ubicación de los comparables. Aquí habitacional, industrial, comercial, le vamos a poner igual servicios, a considerar que todos coincidieron como servicios. Y lo mismo para los otros dos. Okay. La edad, vamos a ponerle a este predio que tenga 25 años, que este tenga 19, que este tenga 30 años, este 28 y este que tenga 32. Vamos a poner aquí más chico. Vamos a poner aquí 16 años. Estado de conservación, vamos a ponerle aquí igual bueno. Aquí vamos a ponerle regular. Aquí le ponemos generalmente esos predios que estamos averiguando, como estamos buscando que se parezcan a nuestro sujeto, pues van a tener casi las mismas características, o buscamos que tengan las mismas características. Aquí vamos a poner aquí nuevas, aquí vamos a ponerle buenas, y buenas.
Insisto, yo solamente por facilidad estoy poniendo, ustedes pueden escoger la que quieran. Eso me va a dar algunos factores que me van a permitir hacer ajustes. El precio estimado de renta por mes, esos valores, aquí me dice este valor, el precio estimado. Este valor se obtiene investigando en la zona las rentas de predios con características similares a las del sujeto. El precio estimado de venta me dice que ese valor se obtiene investigando en la zona las rentas de predios, las rentas de predios con características similares a las del sujeto. Esa es parte fundamental que un perito evaluador es el que lleva a cabo. Se mete a internet, investiga con compañeros. Insisto, el profesional, el experto es el que se encarga de hacer esa búsqueda. Aquí solamente es la parte de relleno de la plantilla, por decir algo. Entonces vamos a poner aquí un precio estimado a vamos a poner aquí, insisto, que esto es estimado, vamos a poner aquí 4 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sea de 18 millones, o 3, 4, 5, 6, que sea, por ejemplo, de 4.500, que lo estén vendiendo en 22 millones, perdón, aquí puse 2 millones, 22 millones, cero más. Aquí son 2 millones, solamente que la celda no la abrí. Ahorita vamos a ajustar esto para checarlo. Continuamos aquí. Que tiene una superficie de 280 metros cuadrados. Vamos a suponer que lo están vendiendo en 3.500.000. Perdón, me estoy yendo para otro lado. Aquí es. 3.500.000. Aquí está. Aquí ahora precio estimado de venta. Perdón, aquí me equivoqué. Esa es renta y esa es venta. Voy a copiar ese dato acá. Esos valores que coloqué en la celda de arriba deben ir en la celda de abajo. Es precio de renta. Yo me equivoqué y puse precio de venta. Ahora vamos a escribir aquí los precios estimados de renta. Aquí, ¿qué renta le pondremos? Vamos a poner aquí. ¿Cuánto le puedo poner acá? Vamos a ponerle aquí 12.000, por decir algo. A este vamos a ponerle ¿cuánto le podemos poner aquí? 23.000. A este vamos a ponerle 16.000. A este vamos a ponerle de renta, le pondríamos, ¿cuánto le podemos poner de renta a ese? Vamos a ponerle 15.000. Y ese último vamos a ponerle unos 9.000. Fíjense cómo vamos ya llenando esta tabla. El precio de renta oferta promedio se obtiene dividiendo el precio de renta estimada entre superficie rentable. O sea, este valor lo obtenemos dividiendo la renta entre la superficie del terreno. Dividimos aquí son valores muy bajos estos a final de cuentas, pero en fin, insistimos. El precio de venta oferta promedio por metro cuadrado de 10.810.
Aquí lo tenemos. Precio de venta estimada entre superficie rentable. El precio de venta aquí fueron 4 millones. Seguimos buscando datos en las celdas color naranja para completar. Aquí el ingreso o renta neta potencial anual se calcula con una fórmula que es igual a 1 menos el factor de negociación. En el cuadro que llenamos al principio, aquí lo teníamos. Aquí tenemos el factor de negociación, que es un 10%. Entonces aquí, con eso calculamos el ingreso o renta neta potencial. Una vez que le quitamos el factor de negociación, nos da ese valor como una renta anual neta. Con eso ya tenemos nosotros calculado una tasa o un factor. Fíjense aquí tenemos las tasas de capitalización para cada uno de los comparables. El primer comparable me da 2.38, el segundo me da 1.01, el tercero 2.81, el cuarto 0.72 y el quinto comparable me da 2.04. El promedio de estas tasas es de 0.02. Aunque soy un poquito... Bueno, ahí tenemos el promedio. Ahora, vamos a obtener los factores ahora por tipo de servicios, por diferencia de edades, por condición del inmueble, por estado de conservación o por la calidad de la construcción. Eso me va a dar los factores por riesgos. Vamos a ver entonces, aquí vamos a checar. Aquí, los valores que vamos a agregar aquí son valores que tenemos concentrados en esa tabla. Aquí tenemos los diferentes conceptos. Para el factor de conservación, factor de calidad de las construcciones, tenemos el factor para ubicación y acceso y factores por diferencia de edades. Esos son los valores que vamos a agregar en las celdas, dependiendo del dato que tengamos aquí en las celdas anaranjadas. Entonces, por servicios, dijimos que el servicio era similar. Vamos a poner aquí igual. Es comercial igual. Y si es, perdón, vamos a aquí servicios. Servicio igual, vamos a ponerle. El factor es 0 o la tasa es 0. Aquí le ponemos servicios similar. Si el servicio es similar al del terreno, entonces será un 0.6%. Vamos a poner los demás aquí que sean iguales. Servicios igual, vamos a ponerle. Aquí vamos a poner servicio igual. Y aquí vamos a poner servicio igual. Vamos aquí industrial similar. Yo no sé si es permitido que podamos mezclar este tipo de factores, pero lo hacemos nosotros. Condición por tipo de inmueble. Por tipo de inmueble es servicios. Aquí tenemos algo. Aquí el factor es por diferencia de edades. La diferencia de edades, recordamos que las edades que teníamos planteadas eran, aquí lo tenemos,
35, 20, 35 para nuestro sujeto, 25 para el comparable, 19 para el segundo. Y entonces ese cálculo de diferencia de edades ya lo tenemos aquí realizado. ¿De acuerdo? Aquí está el resultado de la diferencia de edades. Ahora, dependiendo de eso, tenemos un criterio. Es servicio igual. Y entonces vamos a ir a un servicio igual. Pero el factor va a depender de la diferencia de edades. Y aquí me dice, si la edad es entre 1 y 15 y estamos en el ramo de servicios, entonces ese va a ser el que vamos a elegir, porque ese es el criterio que tenemos acá. Es servicios y la diferencia está entre 1 y 15. Aquí le seleccionamos ese concepto y ese es el factor que corresponde. Aquí la diferencia de edades es 16. Entonces, si vamos al rubro de servicios, para mayor de 16 sería entonces de 16 a 30. Es el 80%, el 0.8%. Lo mismo acá, aquí la diferencia es 5, está entre 1 y 15. Es el factor que corresponde. Aquí la diferencia es 7, entre 1 y 15. Y aquí la diferencia es 19, servicios, mayor de 15, entre 16 y 30. Ya tenemos los factores ahí. Ahora, estado de conservación. Los estados de conservación fueron buenos, habíamos dicho. Vamos a poner aquí servicios igual. Vamos a ponerle aquí que sea servicios similar. Aquí que sea servicios, vamos a poner aquí igual. A ese vamos a ponerle que sea diferente. A ponerle servicios diferente. Y le corresponde ese factor. Y aquí vamos a ponerle igual. Servicios igual. Calidad de la construcción, vamos a poner por lo general todos los inmuebles que buscamos que sean parecidos, como buscamos las mismas características, vamos a poner que sean todas buenas. Entonces aquí sería buena, servicios igual, y vamos a poner todo que sea servicios igual. Aquí está. Aquí tenemos otro factor por otro concepto que podamos considerar. No sé, podría ser como un castigo por el tiempo que tiene el bien sin haberse vendido, por algún factor que queramos poner aquí para asegurar tal vez algún costo, no sé. Bueno, aquí tenemos sumadas las tasas que corresponden al primer comparable, al segundo comparable, al tercer comparable, y así nos vamos. Ya con eso lo que hacemos es calcular la tasa de capitalización de mercado ajustada. ¿Cómo se integra esto? Esto se integra con la suma de las dos tasas de factores, que son esa y esta tasa que tuvimos también. Entonces, las tasas que tenemos, tasa de capitalización de mercado y las tasas de factores, de ajuste de factores, es lo que me da a final de cuentas la tasa de capitalización de mercado, llamada tasa ajustada, y aquí tenemos el promedio de esas tasas, el promedio de todas las tasas, de todos los comparables. Ahora, si nos fijamos aquí a lo último, ya tenemos cuál sería el valor de la propiedad propuesta
según el análisis que tuvimos. El ingreso unitario mensual, ese valor, si nos fijamos, lo tomamos de este análisis. Aquí lo tenemos. Voy a ir un poquito para acá. Aquí lo tenemos. Es este valor. El valor que nos da el promedio del precio de renta oferta promedio. Este valor lo tomamos de aquí y va a ser nuestro referente para hacer el cálculo. El ingreso unitario mensual. Ahora, el ingreso unitario anual, pues es este valor multiplicado por 12. Sí, este valor lo multiplicamos por 12 y nos da el ingreso unitario al año. La tasa de capitalización, pues ya dijimos que es la tasa que obtuvimos con el promedio de todas las tasas que nos ofrecieron o que nos proporcionaron los comparables. La superficie de renta, la superficie rentable fue el valor que tomamos de nuestro sujeto. El valor de la propiedad se obtiene multiplicando el valor unitario por la superficie rentable dividido entre la tasa de capitalización. Y aquí el valor unitario solamente es la división de el valor de la propiedad entre la superficie rentable. Y finalmente, con este método me establece que el valor de la propiedad, considerando la comparación que hice con los comparables, es de 6.936.309.59. Bueno, esto es lo que quería mostrarles. Ojalá que les sirva, que les sea útil. Y si me dicen, con mucho gusto se los hago llegar.